Y bueno, vamos a describir la glucogénesis y la glucogenólisis. Son dos vías que no necesariamente son inversas, sino que se usan con propósitos diferentes. La glucogénesis va a sintetizar glucógeno, pues con el propósito de almacenar. Recordemos que esto es un almacenamiento energético. Entonces, esto es básicamente todo el propósito del glucógeno. Almacenar, ¿qué? Glucosa. Y pues la glucogenólisis es transportar o hacer disponible la energía en forma de glucosa. Esto porque es importante, porque la glucogénesis es un mecanismo importante de glucemia, para mantener la homeostasis de la glucemia. Esto mediante qué órgano se lleva a cabo, pues mediante el hígado. Entonces tenemos dos órganos principales que pues pueden sintetizar glucógeno y pues van a ser el músculo y el hígado, naturalmente. Pero ¿cuál es el que va a regular la glucemia? Va a ser el hígado. Entonces siempre la glucemia tiene que ver con el hígado. De ahí, pues podemos decir también que la médula suprarrenal ¿cómo se llama esto? Cierta capacidad de producir glucógeno, pero a grandes rasgos no es tan importante pues la producción de glucógeno mediante este mecanismo como es en el de parte del hígado. Entonces, ahí está. Vamos a empezar con la ruta, que no es nada del otro mundo, esta es de las rutas más sencillas, la glucogénesis. Entonces, aquí nos damos cuenta que va a empezar literalmente igual a la glucólisis. Va a empezar por dos enzimas, la exocinasa y la glucosinasa, que realmente tienen la misma función de fosforilar a la glucosa para volverla de glucosa libre a glucosa 6-fosfato, 6P. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero, la localización tisular, ya que esta es en el músculo. Vamos a decir en el músculo, pero realmente están prácticamente todos los tejidos. Y esta es exclusiva del hígado y pues las células beta del páncreas, pero no importa mucho. ¿Qué otra importancia tiene? Pues esta se va a ver inhibida por el producto. Entonces aquí la glucosa 6-fosfato lo va a inhibir. A esta en cambio pues le da igual. Esta es un poco más sensible a la glucosa sanguínea. ¿Por qué? Pues por los transportadores. ¿Qué transportador tiene el hígado? GLUT2. Y pues ¿qué transportador tiene principalmente el músculo? GLUT4. Que recordemos que GLUT4 se activa mediante la insulina. Es dependiente de insulina mayormente, principalmente de insulina. Entonces, cuando se cataliza esta reacción de glucosa 6-fosfato, la glucosa va a quedar atrapada en el, en el, en el, en el, en el, en el órgano, pues. Entonces, aquí recordemos que se va a gastar un equivalente energético de ATP. Este es el primer paso. El primer paso es bastante importante. Aquí, después vamos a ver que vamos a empezar con la primera enzima propia de esta ruta, pero que no es limitante. Es una fosfoglucomutasa. Entonces esta va a catalizar una reacción reversible,
glucomutasa. Esta va a generar una reacción reversible donde se forma glucosa 1-fosfato. Esta enzima tiene la cualidad de que se fosforila. Se fosforila la enzima como tal y forma un intermediario. ¿Qué intermediario va a formar? El intermediario es una glucosa 1,6 bifosfato. Este es nuestro intermediario de esta fosfoglucomutasa. Pero esta enzima no va a ser reguladora. ¿Por qué? Porque no tiene las cualidades. La principal que pues, sería una reacción reversible. Pero en cambio que nos vamos a dar cuenta que es una reacción irreversible. Esta reacción de acá, de la glucosinasa y todo eso, pues sí es reversible, pero depende de otra enzima. Entonces, ahorita vamos a ver eso con glucogenólisis. Ahora vamos a pasar con el siguiente paso. Pero antes de pasar al siguiente paso, tenemos que explicar algo muy importante que es la glucogenina. O bueno, tal vez lo dejamos después de esto. Entonces, vamos a ver que la glucosa 6-fosfato ya está como activada metabólicamente. Pero ¿qué necesitamos para que sea sustrato de la molécula? Perdón, del enzima de la glucogenosintas. Necesitamos que pues se unan residuos o que más bien que haya un sustrato adecuado como es el cebador de glucogenina, pero el cebador de glucógeno. Pero ahorita vamos a ver eso. Entonces, primero que nada, vamos a ver que se va a formar un compuesto que se llama UDP-glucosa o difosfato de uridina. ¿Y esto de qué depende? De una enzima que se llama UDP-glucosa pirofosforilasa. Y aquí vamos a usar otro nucleótido de alta energía, un UTP. El UTP va a salir en forma de, bueno, no va a salir el UTP, sino va a salir el pirofosfato inorgánico. Este pirofosfato inorgánico inmediatamente se va a fosforilar por una pirofosfatasa. Se hidroliza este compuesto y se forman dos fosfatos. Entonces básicamente se consumieron dos enlaces de alta energía para mantener la cinética de la ecuación. Entonces, aquí, pues lo que les decía, nos va a quedar el compuesto de UDP-glucosa, o que es lo mismo, difosfato de uridina-glucosa. Bueno, entonces aquí vamos a ver que si entra en juego esta glucogenina. La glucogenina vamos a ver que es una molécula proteica, es una proteína que sirve como un núcleo inicial de glucógeno. Bueno, entonces el punto de esto, ¿cuál es? Que el núcleo de glucogenina con al menos 7 residuos de glucosa, al menos 8, perdón, al menos 8 residuos de glucosa, se forma un cebador de glucógeno. La glucogenina más 8 glucosas forma un cebador. Y este cebador de glucógeno es el sustrato de la glucogenosintasa. Glucógeno sintasa, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces, ¿cómo se une a esta proteína? Se une mediante la UDP-glucosa.
Entonces, estos residuos se van a autofosforilar, o sea, perdón, se van a autoglucosilar a partir de un residuo tirosina en esta glucogenina. Y esta se va a unir de forma 1,4. Entonces, la UDP glucosa va a unirse a forma de enlaces 1,4, que sería básicamente como anular el extremo reductor que tiene la glucosa para inhibir esa que forme o que reduzca algún compuesto, ya que la glucosa es un azúcar reductor. Entonces se va a autoglicosilar esta, este cebador. Entonces son necesarios para la síntesis de glucógeno. Entonces vamos a ver que ahora sí nos vamos a topar con nuestra enzima. Vamos a decir que esto sucede 8 veces y se forma un cebador de glucógeno. Ahí está. Y ahorita sí vamos a tener nuestra enzima limitante, que es la primera enzima que es determinante en el metabolismo del glucógeno, que es propia únicamente del metabolismo del glucógeno junto con la enzima ramificadora, pero esta es la primera que pasa. Entonces, la principal regulación que se va a dar es mediante modificación covalente, que es modificación covalente, añadir un compuesto como bien puede ser un fosfato. Un compuesto no es modificar la enzima para que pues se inhiba o se active mediante grupos mediante segundos mensajeros, en este caso el fósforo. Eso es básicamente. La sintasa de glucógeno va a comenzar a formar glucógeno. Pero recordemos que el glucógeno tiene una particularidad, que está ramificado. Y las ramificaciones no pueden formar la sintasa de glucógeno. ¿Por qué? Porque la sintasa de glucógeno forma solo enlaces alfa 1,4. Y la ramificación necesita un enlace alfa 1,6. Eso es. Entonces el glucógeno, para esto, necesita una enzima ramificadora del glucógeno. ¿Y cómo sabe el cuerpo? ¿O cómo saben las moléculas cuando ya es suficiente glucógeno? Pues depende de la fuente. Un libro dice una cosa, otro libro dice la otra. Entonces vamos a dejarlo que se necesitan de 8 a 11 glucosas en el glucógeno para comenzar a formar los enlaces de alfa 1,6, lo cual ya forma glucógeno ramificado. Va, esto es, y acá termina esta ruta. ¿Cuál es nuestra enzima reguladora? La sintasa de glucógeno. ¿Cómo lo regula? Modificación covalente por fosfatos. Pero esto lo vamos a ver después. ¿Quién forma los enlaces 1,6? La ramificadora de glucógeno. Y los enlaces 1,4, la sintasa de glucógeno. Eso es solamente repasando. Intermediario glucosa 1,6 bifosfato. Y aquí termina la glucogénesis. La glucogenólisis es igual de sencilla, igual de corta. Esta, pues el sustrato inicial va a ser el glucógeno, naturalmente. Pero aquí vamos a tener una variación. Y es que nuestra primera enzima va a ser la enzima limitante. Entonces esta enzima va a ser va a ser mediante una escisión fosforilítica. Básicamente que añade un fosfato y se deshace el enlace del glucógeno. El enlace 1,4. Muy importante, enlace 1,4 del glucógeno. Entonces,
Esta enzima es importante porque utilizan vitamina B6 o fosfato de piridoxal. Esta es de las más importantes para el metabolismo de la glucogenólisis. Y pues se utiliza un fosfato inorgánico que va a ingresar y nos va a sacar glucosa 6-fosfato. Perdón, 1-fosfato. ¿Cómo se llama esta enzima? Creo que esto va a ver aquí. La enzima se va a llamar fosforilasa de glucógeno. Fosforilasa, ¿qué significa fosforilasa? Rompe con fósforo, básicamente. Entonces nos va a romper el enlace de glucógeno o va a fosforilar el glucógeno. Y pues nos va a formar estos residuos de glucosa 1-fosfato. Después de que se consume una cadena, esto creo que sí lo voy a dibujar mejor con chibolitas. Digamos que se consumen 7 glucógenos y nos queda una molécula de glucógeno, algo así. 1, 2, 3, 4, 5. Y digamos que en la primera enzima hay 3, hay 4. Hay 4 glucógenos en una ramificación. Digamos que aquí sigue el glucógeno y aquí está el núcleo de glucogenina. ¿Qué es lo importante? Cuando existe esta configuración de que hay 4 residuos en una ramificación, es donde va a actuar la enzima desramificante de glucógeno. Entonces aquí vamos a decir que actúa la enzima desramificante. Solo un momento. Bueno, retomando. No sé qué dice el lápiz. Ahí está. Entonces esta enzima desramificante va a tener 2 sitios catalíticos. ¿Esto qué significa? Pues que tiene 2 actividades diferentes. Una transglucosidasa, creo que así se le dice, transglucosidasa. Bueno, más bien es, perdón, transglucosidasa, no, transferasa. Transferasa de glucanos. Y la siguiente es una glucosidasa. A veces. Asimismo, pues ¿cómo se llama esto? La glucogenosintasa también tiene una característica parecida. ¿Cuál es la característica parecida? Que esta es una glucosiltransferasa. Porque transfiere unidades de glucosa. Esta pues hace básicamente lo mismo. Esta enzima desramificante y vuelve. Entonces, aquí es donde vamos a decir que va a actuar la primera porción de esta enzima y va a ser la enzima de la transferasa. ¿Qué es lo que va a hacer la transferasa de glucano?
Esta es de la enzima desramificante, recordemos. Va a volver unos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va. Entonces, 8, creo. Sí. Entonces, ahora sí, va a transferir los 3 residuos a este lado. ¿Y por qué no va a transferir el otro? Porque la glucosidasa tiene la particularidad de que tiene la capacidad de romper los enlaces alfa 1,6. Pero, ¿cómo los va a romper? No va a ser una fosforilación, sino va a ser una hidrólisis. ¿Eso qué significa? Pues que cuando actúa la segunda porción, la glucosidasa de la enzima desramificante, pues en resumen va a añadir agua. Añade agua y nos queda que va a sacar glucosa libre, tal cual, sin fósforos ni nada. Entonces, ya terminando con esta parte, ¿qué va a pasar con nuestra glucosa? Que no tiene, que está fosfatada. Pues lo que le va a suceder, esto es en el hígado, va a irse a la fosfoglucomutasa. Y la fosfoglucomutasa la vimos anteriormente, la va a volver en glucosa 6-fosfato. Pero recordemos que esta reacción es reversible, entonces puede volverse una o la otra. Y cuando está en forma de glucosa 6-fosfato, es sustrato de la última enzima de este proceso, la glucosa 6-fosfatasa. Pasa o fosfatasa. Va a quitar el grupo fosfato y nos va a dejar como glucosa libre, que puede salirse. ¿Qué característica es esto? Esto va a ser vía hepática. Vía hepática. A partir de acá, esta enzima está en el hígado. Hígado y no en músculo. Entonces, ¿qué pasa con el músculo? Pues cuando llegamos a la glucosa 6-fosfatasa, se va a la glucólisis. O a otra vía que requiera de glucosa. Pero principalmente glucólisis, porque para eso se hace. Estas son las 3 rutas, tal cual. La regulación es muy extensa, entonces lo voy a grabar por parte, pero va a ir todo en el mismo video. Pero no va a ir a cada una vez. Entonces la regulación es mediante hormonas. Entonces estas hormonas van a ser 3 principalmente, pero las vamos a dividir en activadoras e inhibidoras. ¿De qué? Principalmente de glucogenólisis. ¿Pero por qué glucogenólisis? Es más fácil describirlo de esta forma. Entonces, la inhibidora por excelencia de la glucogenólisis va a ser la insulina. Las activadoras son 3 principalmente. Glucagón, adrenalina y cortisol. Si no estoy mal. Vamos a verificar esto porque me da duda, pero según yo sí es así. Sí, la glucogenólisis va a activar. Se va a activar por estas 3 hormonas y se va a inhibir por la otra. Entonces, inhibidora y esto es activador. ¿De qué depende
la activación o la inactivación de segundos mensajeros y modificación covalente. Entonces vamos a ver que la regulación por hormonas es un tipo de modificación covalente mediada por segundos mensajeros. Entonces estas tres enzimas van a fosforilar enzimas de hormonas y esta va a desfosforilar. Recordemos, esta es la principal, no es la única, hay más, pero esta es la principal. Entonces vamos a ver que el glucagón y ciertos receptores adrenérgicos tienen la misma forma de activación. Esto es un poco más de pues, fisiología. Entonces no sé si lo van a preguntar de esta forma, pero tenemos que ver básicamente qué son segundos mensajeros de proteína G. Los más importantes siempre van a ser el glucagón y la adrenalina. Entonces el glucagón es un segundo mensajero que actúa mediante proteínas G. Entonces el complejo de proteína G pues va a tener un receptor para glucagón, se va a activar la unidad alfa y pues va a ir a una adenilciclasa. Entonces la unidad alfa activa o fosforila más bien a la adenililciclasa o adenilatociclasa. Sí, ciclasa. ¿Y esto qué nos va a formar? Eh, Esto va a utilizar ATP y nos va a sacar pirofosfato inorgánico y AMP cíclico, que es lo más importante de todo esto. Este va a ser nuestro protagonista ahorita con esta porción de regulación. El AMP cíclico va a ir a una proteína sinasa y la va a fosforilar. Esta cascada de fosforilación, eh, proteína sinasa A, una proteína sinasa A, y la va a fosforilar. Entonces este mecanismo va a hacer varias cosas. Esta proteína sinasa A va a ir en una cadena de fosforilación igual, activar o inhibir múltiples enzimas. La primera enzima o lo más importante es que, sí, proteína sinasa A, pensé que he dicho fosforilasa. De lo más importante es que va a utilizar ATP parto para empezar y va a salir con ADP. Entonces, por ejemplo, tenemos la glucógeno sintasa. Que recordemos que era nuestra enzima reguladora. Aquí por modificación covalente, que está desfosforilada, está activa. Y lo voy a escribir en amarillo. Glucógeno sintasa va a estar inactiva. ¿Por qué? Porque se le unió fósforo. Y a esta enzima no le gusta el fósforo, entonces la va a inactivar. Aquí pues con inhibidores y con tatatas pues, es muy diferente. Por ejemplo, la fosforilasa sinasa va a tener otro mecanismo que es igual con ATP y ADP. La fosforilasa sinasa recordemos que siempre que involucre sinasa vamos a estar hablando de fósforos. Y de forma inactiva
va a pasar a ser fosforilasa. Sinasa activa. ¿Por qué? Porque esta sí le agrada el fósforo. Entonces va a tener un fosfato y lo va a activar. Y aquí está una de las partes reguladoras más importantes de todo este sistema, que es mediante el inhibidor 1. Este inhibidor 1 va a ir a inhibir a una fosfoproteína fosfatasa, que por el nombre nos podemos imaginar que va a ser el del ATP, pasa al ADP. Y proteína, inhibidor 1 va a estar inactivo, se va a ir a inhibidor 1 activo. En otras palabras, fosforilado. Entonces, aquí la fosforilasa sinasa va a ser otra cadena de fosforilación, igual con ATP, y va a salir ADP. Y aquí en cambio, pues nos va a activar a la fosforilasa, directamente a la fosforilasa. ¿Qué fosforilasa? ¿Cuál es la enzima? ¿Cuál es la enzima reguladora de la glucogenólisis? La fosforilasa de glucógeno. Entonces vamos a decir que esto va a ser la fosforilasa de glucógeno. Esto era con la María. Pues fosforilasa de glucógeno. Y pues aquí se va a activar mediante otra vez un grupo fosfato. Y esta ya activada se va a ir a hacer al glucógeno, a hacer glucogenólisis. Este sería pues lo más sencillo que hay de todo esto. ¿Qué nos va a inactivar a la fosforilasa? Lo había mencionado antes, es una fosfoproteína fosfatasa. Que pues lo que va a hacer es sacar el fosfato inorgánico y va a inactivar a la fosforilasa, y que nos va a ayudar a que esto no suceda tan rápido, o que no suceda en un buen tiempo. El inhibidor 1 activo va a venir y va a inhibir a la fosfoproteína fosfatasa. Entonces, este efecto inhibitorio provoca que aumente la glucogenólisis. Este aumento inhibitorio va a favorecer glucogenólisis. Este es lo más sencillo, el mecanismo de fosforilación y desfosforilación hormonal que tiene este sistema. Aparte está la glucogenólisis propia de la regulación propia del músculo, que pues sí lo voy a explicar solo que ahorita. Pero esto es más que nada lo que sucede con esto, y pues la enzima que nos va a detener la respuesta en totalidad, una fosfodiesterasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a agarrar el AMP cíclico y lo va a sacar en forma de AMP, sin funciones intracelulares, pues, de segundo mensajero. Entonces, lo que va a suceder con esto es que va a descomponer todo este complejo que hemos visto de fosforilación, o esta cadena,
y la va a descomponer. Entonces, pues básicamente es parte de la inhibición que se produce mediante la fosforilación. Una de las enzimas afectadas es la fosfodiesterasa. Pues vamos a ver que es lógico que se inhiba la sintasa de glucógeno, porque si no, cuando se haga la glucogenólisis y si estuviera activa, pues volvería la glucogenólisis y vuelve a glucosa 1,6,1-fosfato. Pues la sintasa de glucógeno activa pues va a ser el sustrato, o pues se va a formar glucógeno porque está activa la sintasa de glucógeno. Pero este mecanismo de inhibición por fosforilación inhibe básicamente todo este compuesto. Esto sería por ahora. Después voy a seguir con las diferencias puntuales de cada órgano y la regulación de la glucogénesis mediante fosforilación.